Ya estamos en contacto con alguien que es parte de la historia, con alguien que estuvo muy cerca de alguien que es un mito. Estamos en contacto con alguien que fue amigo de el Che Guevara. Carlos Calica Ferrer, ¿cómo te va? Russo te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Cómo andás? Bien, bien, muy bien. Bien, le contamos a la gente que Calica fue el entrañable amigo de la infancia, de la juventud. Sí, Que y el compañero del último viaje. El último viaje con Ernesto Guevara por La Paz y por otras ciudades de América del Sur. La Paz, Pero no tiene gracia que lo cuente yo, contámelo vos. Claro, Ernesto después del viaje que había hecho con Granado, no durante ese viaje Ernesto todavía no era médico, le faltaban materias para recibirse, y llega de ese viaje fantástico, que está muy bien contado en Diario de Motocicleta. Llega a Buenos Aires y me dice Calica, bueno, ahora prepárate porque dentro de un año nos vamos. Yo todavía le dije, pero hoy vos tenés que dar 13 materias. No, si les voy a dar, pero ¿qué le vas a dar? Y que sé, esas cosas de amigos, qué sé yo. La cuestión que al año vino con su comprobante, me dijo, acá tenés, vos que no creías, acá tenés. De las 13 materias se recibe de médico y me dice a mí, bueno, Calica, vamos de viaje. Nosotros no teníamos tanto problemas como un viaje normal, que necesitas visas, pasaportes, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que lo único que me dijo, mirá, como vos, yo no conozco Bolivia, y vos tampoco, te importa que no crees que vamos por Bolivia, pero me parece fantástico. Así que el viaje fue Ernesto entra por primera vez en Bolivia, por Villazón, el 13 de julio de 1953, por la ciudad de Villazón. Vos contás todo esto en tu último libro de Ernesto al Che. Es claro. Yo en ese libro yo he tratado de contar lo que yo viví con Ernesto, un poco lo que me parece hasta que Ernesto se transforma en el Che, que es la parte final de este viaje, ¿no es cierto? Claro. Así que bueno, mi colaboración a su historia es esta. A vos te decían, Calica... Yo tengo una visión muy, ¿cómo te puedo decir? Bien nutrida de experiencias de mucha gente que estaba con él. Yo he viajado a Cuba muchas veces, inclusive una oportunidad viajé invitado por el gobierno cubano. He estado en contacto con todos los que fueron la gente que estuvo a su lado mientras combatió y mientras fue funcionario durante la revolución. Una duda que tengo, ¿por qué te dicen Calica? ¿Cómo? ¿Por qué te dicen Calica? No sé, es decir, más o menos creo que, pues mi nombre es Carlos, sí. Porque seguramente cuando el chico he querido decir Carlitos y me salía eso y bueno, me quedó y mi madre siempre me dijo Calica y así me conoce la gente, y tal vez por ser Calica me salvé de no estar en este momento mirando las raíces de abajo. ¿Por qué? Y porque no se sabía quién era Calica. Suena mujer cuando también. Gordo Rojo escribe el primer libro del Che, sí, pone Calica, y yo me supongo que algunos habrán investigado yo quién será Calica, porque Calica es Carlos, claro. Ahora ya lo puedo decir. Claro, pero también parecía un nombre de mujer. Calica, suena... no sé, pero soy todo lo contrario. Sí, por ahora sí. Ahora admiro el sexo débil, me encanta. No, digo el nombre. Es más, capaz que si uno escribe mal católica, o sea, también suena eso. Sí. A ver, en el libro dice que a comienzos de agosto del 53 casi pierden la vida. ¿Casi? ¿Pierden la vida con el Che Guevara? Sí, estuvimos varias veces en serio peligro. Fue en una tormenta en el lago Titicaca, que creí que no contábamos el cuento. Ahí me acuerdo que de tantas cosas que pensé después con el tiempo, la tranquilidad de Ernesto frente a una situación difícil,
porque yo me acuerdo que íbamos en un botecito chico. El capitán del barco, cuando la tormenta se puso muy fea, era de noche, se puso en la proa y rezaba todo lo que le venía bien a Dios, a la Virgen, a la Pachamama, etcétera, etcétera, pero abandonó el barco. Y Ernesto y yo seguimos remando. No sabíamos para dónde, hasta que empezamos a vislumbrar una lucecita por allá y nos salvamos, pero durante la tormenta, me acuerdo que yo tenía unas botas que me había regalado, es decir, lo más valioso de mi equipaje que me había regalado mi abuela, y me empecé a sacar las botas, y Ernesto me dice, en el agite del remo, me dice, ¿y para qué te sacas las botas? Le digo, pues si tenemos que nadar, pero oíme, no nadás 10 metros y te quedás helado. Titicaca hasta 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar. Bueno, la cuestión fue que nos salvamos, pero ya la persona que nos conocía a nosotros, que fue inclusive la que nos consiguió este bote, ya había dado parte de la policía, qué sé yo. El otro día pensaron que el capitán y nosotros habíamos perdido habíamos estado perdidos en la historia, pero no fue así, nos salvamos. Quiso el destino que si fuera. Sí. Calica, siempre cuando hay un mito, si uno escucha versiones, reuniones de con aquel, que muchas veces no se pueden confirmar. Yo tengo varias dudas. Por ejemplo, ¿es cierto que se reunió con Perón alguna vez en su vida? Mira, yo no puedo asegurarlo porque nadie me lo dijo así. Pero hace pocos días murió García Lupo, que decía que se habían reunido en Madrid, en la casa de... Puerta Hierro. Pues, exacto. Y que Ernesto había ido para, no se supiera quién era, disfrazado de dominico, con con una capa, con una capa aparte de la sotana, ¿no? Eran tiempos en que Che Guevara era muy amigo de John William Cook. Claro, seguramente por ahí ha venido. Y otra cosa que hay que deducir, Ernesto, sin lugar a duda, y nadie lo dudará, un tipo muy inteligente, si él pensaba en hacer algún movimiento político en Argentina, no podía, digamos, ignorarlo a Perón. Ignorar el peronismo. Claro. En un principio, que tengo entendido, también no sé exactamente, que la Revolución Cubana le había mandado un dinero a Perón, que en algunos momentos tenía dificultades para sobrevivir ahí en España. Pero que han estado en contacto, seguro, y lo confirma la carta que hace Perón a los pocos días de muerto Ernesto, yo no sé si vos la conoces, donde dice, hoy ha muerto un revolucionario, tal vez el mejor de todos nosotros, y lo pone por las nubes, ¿no? También cuando fue a Punta del Este, la década del 60, pasó por Buenos Aires, tuvo una reunión con Frondizi. Vino a Buenos Aires porque lo manda a buscar Frondizi. Lo manda a buscar. Claro, lo manda a buscar. Parece que Frondizi había estado con Kennedy y habían tenido, en fin, conversaciones y Frondizi había sugerido que se mejoraran las relaciones de la Revolución Cubana con Estados Unidos. Se ve que cuando Ernesto vino, Frondizi lo manda a llamar con todos los riesgos que significaba, inclusive que los militares argentinos me fueron a recibir, los oficiales del ejército. Lo custodiaron mientras estuvo acá. Seguramente lo llamó a Ernesto para hablar de ese tema. Y en esa reunión... Él estuvo en Olivos con él, almorzó ahí, y después le pidió, por favor, y se lo consiguió Frondizi, que el auto lo llevara hasta la puerta de la casa de una tía que estaba muy grave y se estaba muriendo. Así que el tío, el marido de esta mujer, cuando abre la puerta se lo encontró a Ernesto, no lo podía creer, ¿no? Estuvo un rato con ella,
subió de nuevo el auto al aeropuerto, donde había aterrizado el avión, que no me acuerdo de él, creo que es San Fernando, y ahí vuelve a Punta del Este, donde ya ahí estaba acompañado por su padre, madre, hermanos y amigos que habían ido a verlo. Y en esa reunión, según tengo entendido, usted me lo va a confirmar, estuvo también Rogelio Frigerio y Melchor Pose, que era intendente de San Isidro para esa época. ¿Puede ser? No. ¿No sabe o no yo lo sabe? no lo puedo descartar, pero yo creo que no. Yo creo que esa reunión fue de tú a tú. 1 a 1. Sin lugar a dudas. No, ahí no hubo... No creo que Ernesto hubiese permitido otra injerencia que la del presidente que lo había invitado a ir, ¿no? Que habían arriesgado, porque era un riesgo llevarlo. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio el Che Guevara? ¿Cuánto? ¿Cuándo fue la última vez que lo vio el Che? Yo lo vi cuando me separé de él en Guayaquil. Después tuve muchos contactos con él, y después muchas veces desconectado, porque mientras Ernesto estuvo preparándose para subirse al Granma, durante el tiempo que duró la gesta de Sierra Maestra, todo eso fueron muchos años, 3 o 4 años. Yo tuve mucho contacto con él por intermedio de Alberto Granado, que también era un gran amigo mío. Granado fue quien hizo el primer viaje con Ernesto, con el diario de motocicleta. Pero sí. Ahí fue. Y bueno, es decir, no tuve tiempo de ir a Cuba. Yo viví en ese momento en Venezuela. Él me manda a decir, con Granado, decirle a Galica que sepa que cortamos relaciones con el mundo capitalista dentro de muy poco tiempo. Él sabía que yo trataba de ayudar a mi familia, que tenía 2 hermanos que estaban estudiando, que después se recibieron ambos de médico. Uno había estudiado muchas materias con Ernesto, porque nuestra familia era amiga de la familia Guevara, éramos todos amigos. Así que bueno, inclusive me mandó un regalo, que una cartera muy linda. Pero bueno, así fue la historia. Hasta que finalmente el Che Guevara muere, ¿sí? Exacto, hasta el 9 de octubre de 1967, donde es asesinado en un pueblito que se llama La Higuera, también, cerca de Valle Grande, Bolivia. Uno tiene más o menos información, pero también se dijo en su momento que el Che Guevara era como que había sido entregado por Fidel Castro, que lo dejó solo. No, mire, yo te voy a dar la respuesta a esa duda. La hicieron correr porque, claro, primero no habían podido ocultar el cuerpo. Lo dieron por incinerado a Roberto Guevara, que es el hermano que viajó. Le dijeron que no lo podía ver porque lo habían quemado. Mentira. Sí. Estuvo en tumba NN en Valle Grande 30 años, pero crecía su imagen. Entonces, claro, seguramente los servicios habrán visto en qué forma podemos sacar partido de esto. Y entonces, sacar partido era que Fidel había abandonado el Che, y no fue así. Y yo te doy un detalle que es fantástico porque es contundente. Ya en mala situación, muy difícil, porque estaban cercados, habían perdido mucha gente, tenían poco alimento, poco armamento. El 26 de julio de 1967, que es la fecha de la toma del cuartel Moncada, y es el nombre del movimiento revolucionario de Cuba, 26 de julio, sí. Ernesto, en su diarios de Bolivia, hace un parate, reúne sus fuerzas y hace un homenaje a la Revolución Cubana y a Fidel. Esto ya era 2 meses antes de su muerte. Es decir, quiere decir que un tipo que estaba abandonado no iba a hacer ningún homenaje al que lo abandonó. Sí, lo que pasa es que siempre en Occidente por lo menos, y en la prensa capitalista, siempre se habló muy mal del Che Guevara. Y yo entiendo. Es decir, el burgués asustadizo, claro. La figura de Ernesto... Pero fíjate vos, que desde que murió Ernesto la figura cada día se agiganta más. Y yo estoy seguro que
va a perdurar más la imagen de Ernesto que la de los tímidos, ¿no? Ahora, usted que estuvo en los primeros tiempos con el Che Guevara, ¿él tenía como objetivo dedicarse a la política, formar parte de una revolución, o salió porque salió? No, para nada. Yo creo que Ernesto es el fruto de haber aprovechado las circunstancias que le brindó el destino. Cuando nosotros salimos de acá, nuestra posición política era un poco antiperonista por nuestros padres, que eran democráticos, que creían que Perón era un fascista que colaboraba con Franco y con Hitler. Esa era la impresión que teníamos nosotros de jóvenes, pero que fuimos cambiando con el tiempo, ¿no es cierto? Y Ernesto no soñó jamás, inclusive cuando yo me separo de él, 2 años antes de que se subiera al Granma, al barquito donde se suben, Ernesto nunca soñó que él sería este personaje que trasciende la historia, ¿no? Ernesto fue aprovechando las circunstancias, que pude haberse quedado en el camino varias veces, cuando estuvo muy herido en la batalla con un balazo en el pecho que se le había metido por la garganta, que lo dieron por muerto. Mi familia, mi madre y mis hermanos acá en Buenos Aires iban a dar el pésame a lo de Guevara porque éramos amigos. Batista había dicho que lo habían matado a él y a Fidel. Así que, pero todo eso se fue, y Ernesto vivió hasta que sí, pasó lo de Bolivia, tenía ya 39 años. Esto es que recalcarlo, era un chico todavía. Sí. En fin. Calica, a lo mejor quienes me están escuchando no coinciden en muchas cosas, pero no te creas. No te creas. Yo creo que la imagen va creciendo cada vez más, ¿no? Sí, es un mito. El Che Guevara es un mito. Sí. Hay sectores de la clase media que te dicen, no, pero es un sicario, era un sicario, sí, o trabajó para un país que no era el de él, o esas... Sí, ¿por qué no vino a pelear acá? Claro. ¿Con quién y contra quién? Claro. Sí, no, son esas cosas muy ambiguas. Sí. Las críticas no tienen valores, por eso te digo que irá desapareciendo y quedará la figura de él. Pero se olvida de que participó Fidel Castro, Che Guevara, de una revolución que todavía dura. Claro, y que además Estados Unidos ha ido a Cuba a hacer un poco las paces, ¿no es cierto? Porque Obama ha estado con Raúl Castro. Y porque está en los finales de la vida de los Castro. Es el triunfo de la revolución. Seguro. Carlos Calica Ferrer, gracias por tu tiempo acá en Radio Belgrano en el programa Comunas. Bueno, estoy a tus órdenes, pero cuando quieras charlar sobre el tema que me encanta. Fenómeno, gracias por todo. Un abrazo. Un disco, un tema y volvemos.